Dejé plantado a mi novio por un amigo mío, ahora él no me quiere perdonar por nada y estoy muy sola. Mi nombre es Emily, tengo 28 años, y hoy me encuentro escribiendo estas palabras para intentar desahogar el peso de mis errores. Nunca pensé que podría hundirme tanto en mis propias decisiones, pero aquí estoy, enfrentando una realidad que yo misma construí. Hace 5 años conocí a Raúl, el que en ese momento pensé que era el amor de mi vida. Raúl era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Era paciente, atento, con una bondad que podía iluminar cualquier día gris. Me enamoré de él poco a poco, casi sin darme cuenta, y antes de que lo supiera, estábamos juntos construyendo una relación que yo creía inquebrantable. Raúl tenía esa forma especial de hacerme sentir amada. Siempre encontraba maneras de sorprenderme, de hacerme reír, de recordarme que, sin importar lo que pasara, él estaría ahí para mí. Él era, en todos los sentidos, un hombre confiable y noble, alguien que no merecía lo que le hice. Nuestra relación avanzó con naturalidad. Salíamos a cenar, veíamos películas, y cuando nuestras responsabilidades nos lo permitían, planeábamos pequeños viajes que nos ayudaban a escapar de la rutina. Raúl era el tipo de persona que no necesitaba grandes gestos para demostrar su amor, en los pequeños detalles, como preparar mi café por la mañana o recordarme llevar mi paraguas en un día lluvioso. Se reflejaba todo lo que sentía por mí. Yo, por otro lado, siempre fui más impulsiva y, en ocasiones, inmadura. Aunque amaba a Raúl, había una parte de mí que siempre buscaba más, no porque él no fuera suficiente, sino porque yo no sabía cómo estar en paz conmigo misma. Esa necesidad de algo más se volvió una sombra que empezó a colarse entre nosotros sin que ninguno de los dos lo notara al principio. Todo comenzó a cambiar cuando Leo reapareció en mi vida. Leo y yo fuimos compañeros en la universidad, y durante esos años desarrollamos una amistad intensa y cercana. Él siempre fue el chico extrovertido, carismático y aventurero, completamente diferente a Raúl. Aunque nunca pasó nada entre nosotros en la universidad, siempre existió una conexión que, en su momento, ignoré porque sabía que no llevaba a nada bueno. Después de años sin saber de él, Leo me escribió un día por redes sociales. La emoción de reencontrarme con un viejo amigo fue inevitable. Empezamos a hablar por mensajes, recordando anécdotas y poniéndonos al día con nuestras vidas. Al principio, todo parecía inocente, pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a tornarse más personales. Leo tenía una facilidad para hacerme sentir especial, algo que en ese momento no supe identificar como peligroso. Su atención, su forma de halagarme, incluso sus bromas con doble sentido, empezaron a ocupar un espacio en mi mente que debería haber sido exclusivamente para Raúl. Mientras más hablaba con Leo, más me encontraba comparándolo con Raúl. No porque Raúl hiciera algo mal, sino porque Leo me ofrecía una sensación de emoción que mi relación no me daba en ese momento. Era una comparación injusta, lo sé, porque Raúl me ofrecía estabilidad, amor y compromiso, mientras que Leo solo me ofrecía palabras y momentos pasajeros. Sin embargo, esa emoción momentánea empezó a sembrar dudas en mí. Comencé a cuestionar si realmente estaba preparada para un compromiso serio con Raúl, si quizás estaba dejando pasar algo mejor. Estas dudas, por supuesto, eran alimentadas por mis conversaciones con Leo, que cada vez eran más frecuentes y más íntimas. Raúl empezó a notar que algo no estaba bien. No era del tipo celoso, pero su intuición le decía que algo había cambiado. Me preguntaba si todo estaba bien, si había algo de lo que quisiera hablar, y aunque mi instinto me decía que debía abrirme con él, no lo hice. Preferí guardar mis dudas y mis errores para mí, esperando que todo se resolviera solo. Un día, mientras revisaba mi teléfono, Raúl vio un mensaje de Leo que decía: ¿te animas a vernos mañana? Te prometo que no te arrepentirás, carita guiñando. Aunque traté de minimizarlo, diciendo que solo era un amigo, vi en los ojos de Raúl la primera chispa de desconfianza. ¿Por qué no me habías hablado de él antes?, me preguntó con calma, pero también con una tristeza que me partió el corazón. Le expliqué que era un viejo amigo de la universidad, alguien que había reaparecido en mi vida de forma casual. Aunque aceptó mi explicación, sabía que algo dentro de él ya había cambiado. Esa noche, mientras él dormía, yo me quedé despierta pensando en lo que estaba haciendo. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero en lugar de detenerme, seguí adelante.
Las conversaciones con Leo se volvieron un escape, una forma de sentir algo que, en mi mente, había perdido en mi relación. El distanciamiento entre Raúl y yo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Yo seguía siendo esa chica sonriente que él amaba, pero algo dentro de mí había cambiado. Cada vez que Leo me enviaba un mensaje o me hacía algún cumplido, sentía un cosquilleo en el estómago, algo que confundía con emoción. A pesar de que Raúl me demostraba todos los días cuánto me amaba, me encontré cuestionándolo todo. Recuerdo una noche en particular. Estábamos en la sala viendo una película. Raúl, como siempre, había preparado un ambiente acogedor, palomitas recién hechas, luces bajas, nuestras mantas favoritas. Pero en lugar de disfrutar el momento con él, estaba distraída mirando mi teléfono, esperando un mensaje de Leo que no terminaba de llegar. Raúl notó mi desconexión y me preguntó: ¿Todo bien, Emily? Estás un poco distante. Le sonreí como si nada. Sí, todo bien, solo estoy un poco cansada. Él no insistió, pero sus ojos transmitían algo más. Era como si intuyera que algo estaba mal, aunque no pudiera ponerle un nombre. Más tarde esa misma noche, mientras él dormía a mi lado, yo seguía despierta, revisando mis mensajes. Leo había enviado un simple ¿cómo estás?, y sin pensarlo, le respondí. Lo que empezó como una charla ligera rápidamente escaló a algo más personal. Hablábamos de cosas que no compartía con Raúl, de mis inseguridades, de mis frustraciones, incluso de mis sueños más egoístas. Leo tenía una habilidad inquietante para hacerme sentir escuchada, pero no era porque realmente le importara. Ahora entiendo que simplemente sabía decir lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Me encontraba a mí misma justificando esas conversaciones, diciéndome que era inofensivo, que solo era una amistad. Pero en el fondo sabía que estaba jugando con fuego. Poco a poco, mi atención se dividió. Raúl seguía siendo mi pareja, pero mi mente comenzaba a estar en otro lugar. Cuando salíamos juntos, me costaba concentrarme en sus palabras. Incluso en los momentos más íntimos, sentía una desconexión que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando sucedió algo que terminó de marcar una grieta. Una tarde, mientras Raúl estaba en el trabajo, Leo me llamó. Emily, ¿por qué no nos vemos? Solo quiero hablar contigo cara a cara. Mi corazón latió más rápido de lo que esperaba. Sabía que aceptar esa invitación era arriesgado, pero la tentación fue más fuerte que mi lógica. Esa fue la primera vez que me encontré a solas con Leo desde hace años. Nos vimos en un café, y aunque nuestra conversación comenzó de manera ligera, se volvió cada vez más personal. Leo hizo comentarios que cruzaron una línea, bromas con doble sentido que no deberían haberme hecho sentir bien, pero lo hicieron. Esa tarde, mientras regresaba a casa, la culpa comenzó a pesar en mi pecho. ¿Por qué estaba poniendo en riesgo mi relación con Raúl por una atención que sabía que era superficial? Pero en lugar de detenerme, continué. Los días siguientes a nuestras constantes discusiones con Raúl estuvieron llenos de pequeños gestos por su parte. Era como si estuviera decidido a demostrarme cuánto le importaba nuestra relación y cuánto quería que funcionara. Un miércoles por la tarde, después de llegar agotada del trabajo, había preparado la cena, con velas encendidas y música suave de fondo. La escena era tan perfecta que por un momento pensé que me había transportado a los primeros días de nuestra relación. Raúl tenía esa manera de ser que siempre lograba desarmarme, atento, detallista y profundamente cariñoso. Emily, quiero que sepas que he estado pensando en nosotros, en todo lo que hemos pasado juntos. Y quiero proponerte algo especial. En ese momento, sacó una carpeta con una reserva para un fin de semana en un hotel boutique en las montañas, un lugar que habíamos mencionado muchas veces en nuestras charlas sobre viajes soñados. Quiero que sea un fin de semana solo para nosotros, sin distracciones, sin preocupaciones. Quiero recordarte cuánto te amo y lo bien que podemos estar juntos. Sus palabras, cargadas de sinceridad y amor, me hicieron sentir una mezcla de emociones. Parte de mí quería aceptar sin dudarlo, dejar atrás mis pensamientos confusos y concentrarme en reconstruir lo que teníamos. Pero otra parte, esa que había estado alimentando mi conexión con Leo, no podía ignorar la sombra de mis dudas. Y claro, Raúl, suena increíble. Le respondí con una sonrisa,
aunque por dentro sentía una incomodidad que no podía ignorar. Esa noche, mientras él dormía tranquilo a mi lado, mi teléfono vibró en la mesa de noche. Era un mensaje de Leo. ¿Que nos vemos el viernes? Tengo algo que quiero decirte en persona. Mi corazón dio un vuelco. Era justo el día en que Raúl y yo teníamos planeado irnos al hotel. Intenté ignorar el mensaje, pero la curiosidad, mezclada con esa sensación extraña de atracción hacia Leo, comenzó a apoderarse de mí. Pasé el resto de la noche debatiéndome entre lo que sabía que era correcto y lo que mi mente seguía fantaseando. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba, y Raúl estaba lleno de entusiasmo mientras terminaba de empacar nuestras cosas. Yo, por otro lado, me sentía atrapada en un dilema que no sabía cómo resolver. Mi teléfono vibraba con mensajes constantes de Leo, mientras Raúl, completamente ajeno a mi conflicto interno, se ocupaba de cargar las maletas en el auto. En un momento, mientras él estaba en la cocina preparando algo para llevar, tomé el teléfono y escribí un mensaje rápido a Leo. No puedo verte hoy, lo siento. Pero apenas lo envié, mi pecho se llenó de una sensación de vacío. Leo respondió casi de inmediato. Sé que quieres venir, Emily. No tienes que explicarte. Solo dime la hora, y estaré allí. Mis manos temblaban mientras leía sus palabras. Era como si supiera exactamente cómo manipularme, cómo presionar esos botones que me hacían sentir especial y deseada. El reloj marcaba las 4 de la tarde, y Raúl estaba listo para salir. Me miró con una sonrisa cálida, esa que siempre me hacía sentir segura. ¿Lista? Lo miré y asentí, pero las palabras no salían de mi boca. Mi mente seguía divagando, y en un impulso que no puedo justificar ni ahora, fingí que había olvidado algo en el apartamento. Dame 5 minutos, Raúl. Tengo que buscar algo. Subí corriendo y, sin pensarlo demasiado, escribí a Leo. Y estoy en camino. Dejé a Raúl esperando en el auto mientras inventaba una excusa para justificar mi ausencia. Le dije que una amiga había tenido una emergencia y que necesitaba ayudarla antes de salir. Él, confiado como siempre, me creyó y me dejó ir. Cuando llegué al lugar donde Leo y yo habíamos quedado, me recibió con esa sonrisa despreocupada que siempre lograba desarmarme. Nos sentamos en una cafetería cercana, y aunque al principio intenté mantener la conversación ligera, Leo pronto llevó las cosas a un nivel más personal. Emily, no puedo seguir fingiendo que somos solo amigos. Sé que sientes lo mismo que yo. Sus palabras, combinadas con el ambiente íntimo y la tensión acumulada, me llevaron a cruzar una línea que nunca debí cruzar. Nos besamos, y en ese momento, todos los años que había compartido con Raúl parecieron desvanecerse en el fondo de mi mente. Pasé más tiempo del que debería con Leo ese día, ignorando las llamadas y mensajes de Raúl. Cuando finalmente regresé, la culpa me golpeó como una ola gigante. Raúl estaba sentado en el sofá, preocupado y confundido. Había arruinado nuestro fin de semana. ¿Qué pasó, Emily? ¿Por qué tardaste tanto? Su preocupación genuina me destrozó, pero en lugar de enfrentar mis acciones, le mentí nuevamente. Fue más complicado de lo que esperaba, pero todo está bien ahora. Raúl no sospechó nada en ese momento, pero yo sabía que estaba jugando con fuego, y que no pasaría mucho tiempo antes de que todo se derrumbara. Los días posteriores a mi encuentro con Leo estuvieron llenos de tensión. Por más que intentara volver a la normalidad con Raúl, el peso de mi culpa y la distancia que yo misma había creado eran imposibles de ignorar. Él me miraba con la misma ternura de siempre, pero yo no podía sostenerle la mirada sin sentir que estaba fallándole en cada segundo. Una noche, mientras Raúl y yo cenábamos, noté que estaba más callado de lo habitual. No me preguntó por mi día ni intentó iniciar una conversación, algo que era tan propio de él. En cambio, parecía estar estudiándome, como si intentara encontrar las respuestas a preguntas que aún no se había atrevido a hacer. Emily, ¿todo está bien? Preguntó finalmente, con una voz tranquila pero llena de incertidumbre. Asentí rápidamente, intentando sonar convincente. Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? No sé, siento que estás distante últimamente. No eres la misma. La culpa me golpeó como un martillo. Intenté desviar el tema,
pero cada palabra que decía parecía más sospechosa que la anterior. Raúl era una persona inteligente, y aunque no decía nada más, estaba claro que algo no le cuadraba. Esa noche, mientras dormía, cometí el error de dejar mi teléfono sobre la mesa de noche, desbloqueado. Raúl, quien había estado luchando con sus sospechas, finalmente sucumbió a la tentación de buscar respuestas. Revisó mis mensajes y, con ellos, encontró todo lo que necesitaba saber. Los textos con Leo no dejaban lugar a dudas. Estaban ahí nuestras conversaciones coquetas, las excusas que inventé para verlo, e incluso las fotos del día en que lo dejé esperando en el auto. Cada palabra y cada imagen eran una puñalada directa al corazón de Raúl. Cuando desperté al día siguiente, lo encontré sentado en el borde de la cama, con el teléfono en la mano y una expresión de dolor que jamás olvidaré. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de amor, estaban apagados, como si algo dentro de él se hubiera roto irreparablemente. ¿Qué es esto, Emily? Preguntó con una voz baja, temblorosa, como si no pudiera creer lo que había leído. Me congelé. No había forma de negarlo, no después de que había visto todo. Intenté balbucear una respuesta, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Me mentiste? ¿Me engañaste con él mientras yo estaba aquí, creyendo en ti, en nosotros? El dolor en su voz era palpable, y cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Intenté explicarme, decirle que había sido un error, que no sabía en qué estaba pensando, pero él no quería escuchar excusas. No puedo creerlo, Emily. Te entregué todo, mi amor, mi tiempo, mis sueños, y tú me pagas así. Raúl, por favor, déjame explicarte. No quería hacerte daño, estaba confundida. ¿Confundida? Me interrumpió, levantándose de la cama con el teléfono todavía en la mano. No hay confusión aquí, Emily. Tú elegiste traicionarme. Sus palabras resonaban en la habitación, llenándola de un vacío insoportable. Intenté acercarme a él, tocarle el brazo, pero se apartó como si mi simple presencia le repugnara. Raúl, por favor, dame una oportunidad. Puedo arreglar esto, puedo demostrarte que todavía te amo. ¿Amarme? Si me amaras, nunca habrías hecho esto. En ese momento, su decisión estaba clara, aunque yo no quería aceptarla. Quiero que te vayas, Emily. No puedo seguir contigo después de esto. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Sabía que había cometido un error terrible, pero nunca pensé que llegaría a perderlo de esta manera. Su tono no dejaba lugar a dudas, no había espacio para perdones ni segundas oportunidades. Raúl me dio hasta el final del día para recoger mis cosas y salir de su departamento. Cada vez que me veía caminar de un lado a otro, empacando mis pertenencias, su mirada era una mezcla de dolor, decepción, sobre todo, determinación. Emily, no quiero saber nada más de ti. No quiero tus disculpas, ni tus promesas, ni tus arrepentimientos. Solo vete. Esas palabras dolían más de lo que podía soportar, pero sabía que no tenía derecho a pedirle nada más. Me lo había buscado, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de mis actos. Cuando finalmente terminé de empacar, me detuve en la puerta, esperando que Raúl dijera algo, cualquier cosa que me diera una mínima esperanza. Pero él simplemente se quedó ahí, con los brazos cruzados y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Adiós, Raúl, dije en un susurro, pero él no respondió. Cerré la puerta detrás de mí, y en ese momento, supe que lo había perdido para siempre. Han pasado 6 meses desde que Raúl me echó de su vida, y cada día siento como si estuviera pagando una condena interminable por mis decisiones. Su recuerdo está en todas partes, en los pequeños detalles del día a día, en los lugares que solíamos frecuentar, incluso en los momentos de silencio, cuando la soledad se hace insoportable. Nunca imaginé que el arrepentimiento pudiera ser tan pesado, tan paralizante. A veces me despierto con el impulso de llamarlo, de escribirle un mensaje, de suplicarle que me escuche al menos una vez más. Pero cuando tomo el teléfono, me quedo mirando la pantalla, recordando la última vez que vi su rostro. Esa mezcla de dolor y decepción en sus ojos es un recuerdo que nunca podré borrar. El vacío que siento desde que lo perdí es inmenso. Raúl era mi apoyo, mi equilibrio,
la persona que me hacía sentir segura incluso en mis peores momentos. Ahora, sin él, cada día parece una lucha interminable. Intenté ocupar mi tiempo en otras cosas: trabajo, ejercicio, salir con amigos. Pero nada llena el hueco que dejó su ausencia. He intentado buscar consuelo hablando con mis amigas, pero sus palabras de ánimo no me ayudan. Tienes que seguir adelante, Emily, me dicen, pero ninguna de ellas entiende realmente lo que significa perder a alguien como Raúl. No se trata solo de haber perdido a mi pareja, sino de haber perdido mi mejor versión, la que él sacaba en mí. Un día, en un intento desesperado por encontrar algo de paz, decidí escribirle una carta. Pasé horas eligiendo cada palabra, asegurándome de que no sonara como una excusa o una súplica desesperada. Solo quería que supiera cuánto lo lamento, cuánto me duele haberlo traicionado y haber destrozado lo que teníamos. Le escribí sobre cómo cada momento con él había sido especial, como siempre había querido construir un futuro a su lado, pero que mi propia inseguridad y egoísmo me habían llevado a arruinarlo todo. Le pedí perdón, no con la esperanza de que me aceptara de nuevo, sino porque necesitaba liberar el peso de mi culpa. Sin embargo, cuando terminé la carta, no tuve el valor de enviársela. La guardé en un cajón, junto con todos los recuerdos que aún tengo de él: una foto de nosotros en la playa, una nota que me escribió una vez diciéndome cuánto me amaba, y el anillo que me dio en nuestro primer aniversario. Ese cajón se ha convertido en mi refugio y mi castigo, un lugar al que acudo cada vez que quiero sentirme cerca de él, aunque solo sea por un instante. Leo intentó buscarme, pero yo no quería saber nada de él. A veces pienso en cómo sería si pudiera retroceder en el tiempo, si pudiera detenerme antes de cruzar esa línea y valorar lo que tenía con Raúl. Pero el pasado es inmutable, y ahora estoy atrapada en un presente lleno de remordimientos. Cada noche, antes de dormir, repito las mismas palabras en mi mente: lo siento, Raúl. Sé que él nunca escuchará estas palabras, pero necesito decirlas, aunque sea solo para mí. Lo siento por no haber sido suficiente, por no haber valorado lo que teníamos, por haberlo perdido todo por una decisión egoísta. Ahora, estoy sola. Mis días transcurren entre el arrepentimiento y la esperanza de que algún día pueda perdonarme a mí misma, aunque Raúl no lo haga. Pero sé que su vida continúa, mientras la mía se ha detenido en el momento en que lo perdí. Esta es mi realidad: vivir con el peso de mi traición, con el vacío de su ausencia, y con el conocimiento de que mi propio egoísmo me costó al hombre que amaba. Raúl fue mi todo, y yo fui la causa de nuestra ruina. Y aunque deseo con todo mi corazón que algún día pueda encontrar la felicidad nuevamente, sé que nunca dejaré de lamentar el día en que lo dejé plantado por alguien que no valía la pena.